Después del funeral de mi hijo, guardé silencio. Jamás hablé de la otra casa, ni de los 33 millones de pesos que él me dejó. Pocos días después, mi nuera me soltó sin rodeos. Prepara tus cosas. La casa ya se vendió. Yo sonreí. Estaba lista desde antes. Pero no eran mis cosas. Me quedé allí frente al ataúd de madera pulida de Rodrigo, mi muchacho, con el alma hecha añicos. La gente pasaba en fila inclinando apenas la cabeza, murmurando pésames como si fueran ráfagas de viento helado. Rodrigo, mi niño, el que hasta hace nada reía, me llamaba para contarme cualquier tontería, me abrazaba fuerte cada vez que cruzaba la puerta de casa. Ahora estaba quieto, atrapado en ese maldito final que le arrancó el cáncer. Meses de lucha inútil y yo clavada frente a su fotografía sobre el ataúd, sintiendo sus ojos aún buscándome, queriendo decirme algo. Pero solo quedaba un silencio que me oprimía el pecho. A un lado Lucía, mi nuera, abrazaba a Camila. Mi nieta sollozaba sin consuelo, temblando con cada llanto ahogado. De ahora en adelante solo nos tenemos la una a la otra, repetía Lucía una y otra vez, con la voz rota. La observé sin saber qué sentir, compasión o desconcierto. Siempre fue dura, decidida, pero hoy parecía al borde del colapso. Camila no decía palabra, los ojos hinchados, aferrada a su celular, como si en él encontrara algo que la mantuviera de pie. Quise abrir los brazos, reunirlas contra mi pecho, prometerles que seguiríamos adelante juntas. Pero la garganta se me cerró y no salió ni una palabra. Doña Marta, mi vecina de toda la vida, se acercó y apoyó su mano arrugada en mi hombro. «Lucía es fuerte», murmuró con compasión. «Su hijo estará en paz al verla así». Asentí con una sonrisa forzada, aunque por dentro me sentía hueca. En paz, Rodrigo se fue demasiado pronto, dejando un vacío que nadie llenará. Cuando el salón comenzó a vaciarse, la funeraria quedó muda. Lucía se aproximó y tomó mi mano. Estaba helada, pero su mirada tenía una firmeza extraña. Mamá dijo con la voz rasposa: «Esta casa es demasiado grande y costosa. Creo que debemos venderla». Aún no respondía cuando añadió rápida, segura de lo que ya había decidido: «Con el dinero podemos mudarnos a algo más pequeño y cubrir la universidad de Camila. Rodrigo ya no está. No podemos seguir sosteniendo esta casa». Cada palabra me atravesaba. No era la idea de vender, sino el filo seco con que lo dijo, como si mi opinión no importara. Miré a Camila esperando que interviniera, pero solo bajó la cabeza, moviendo el dedo por la pantalla con los labios tensos. Puse mi mano sobre el hombro de Lucía y asentí, no por estar de acuerdo, sino porque no pensaba discutir cuando mi corazón acababa de romperse. El sacerdote pidió que todos se prepararan para el último adiós. Me aparté del gentío. De pronto un empleado me empujó sin querer y casi pierdo el equilibrio. Entonces escuché la voz de Lucía, baja, apenas un susurro, entre el murmullo. Se inclinó hacia alguien conocido y dijo: «Después del funeral tendré que encargarme de los bienes». «¡Qué fastidio!». Me quedé inmóvil. Sentí que el mundo se detenía. Fastidio. El patrimonio de Rodrigo, de nuestra familia, era un fastidio para ella. Quise convencerme de que había entendido mal, que el ruido distorsionó sus palabras, pero esa frase me taladraba por dentro, sangrando en silencio. Intenté moverme, preguntarle, pero mis piernas no respondieron. Solo la observé hablando con otros, su rostro aún cubierto de tristeza fingida. El funeral terminó y regresé a la casa, ahora solo mía. La sala, antes llena de las carcajadas de Rodrigo, era un desierto frío. Me senté en el sillón gastado donde él solía tirarse a ver los partidos de fútbol, y una sensación de vacío absoluto
Me envolvió. Las fotos familiares sobre el estante de madera, las cosas que Rodrigo había dejado esparcidas por la casa, todo me gritaba que mi hijo ya no volvería. Me cubrí el rostro con las manos y las lágrimas brotaron sin control. No solo había perdido a Rodrigo, también se me había ido esa sensación de abrigo familiar que construí durante tantos años. Esa noche el timbre sonó. Me limpié el rostro a toda prisa, abrí la puerta, y ahí estaban Lucía y Camila con las manos cargadas de maletas. Lucía me miró fijamente. Sus ojos se suavizaron un instante. «Mamá no debería quedarse aquí sola. Es muy peligroso», dijo con un dejo de preocupación. «Pensé que lo mejor es que nos quedemos con usted. El departamento que estábamos rentando ya lo traspasé a otra persona», añadió sin titubear. Me quedé sorprendida, pero no rechacé la idea. Asentí. Fui por cobijas y almohadas y les preparé un espacio. Pensé que tal vez era lo correcto. Ellas también sufrían, también necesitaban un refugio igual que yo. Quizá las tres podríamos sostenernos juntas en medio de esta tormenta. Miré a Camila, que seguía callada, perdida en sus pensamientos, y me prometí a mí misma protegerla como Rodrigo siempre lo hizo. Al amanecer, la luz pálida se filtraba entre las cortinas, iluminando el viejo piso de madera. Yo permanecía sentada en la orilla de la cama con las manos temblorosas y el corazón pesado. La casa estaba demasiado silenciosa. Ya no había risas de Rodrigo ni el sonido de sus pasos apresurados antes de irse al trabajo. Decidí abrir el closet viejo de mi hijo, buscando algún rastro que me devolviera un poco de él. La madera crujió al abrirlo, y un olor añejo escapó devolviéndome a los días en que Rodrigo era niño y desordenaba todo, buscando sus carritos. Fui sacando las cosas: camisas, un reloj, algunos libros. Cada objeto era un golpe en el pecho. Entonces lo vi, un sobre grueso, escondido en el fondo del cajón. Lo abrí con el corazón latiendo con fuerza. Dentro había documentos legales, libretas de ahorro y una carta escrita a mano. Reconocí enseguida la letra firme pero cálida de Rodrigo. Me dejé caer en la silla, los ojos fijos en las líneas. «Mamá, si estás leyendo esta carta, probablemente ya no estoy aquí. Perdón por no poder quedarme contigo más tiempo. Te dejo la casa en Polanco y la cuenta de ahorros. 33 millones de pesos. Mamá, confío en que sabrás cuidarlo. No quiero que Lucía se entere porque ya no confío en ella». Ha cambiado mamá. Algunas noches la escuchaba hablar por teléfono, planeando sobre dinero, sobre vender la casa, como si todo lo de esta familia solo fuera algo para aprovecharse. «No quiero que tú ni Camila caigan en sus manos. Guarda este secreto hasta que veas necesario usarlo. Te amo, mamá, y confío en que protegerás a Camila por mí». Leía y releía mientras las lágrimas me corrían sin freno. Rodrigo, mi hijo. Incluso ante la muerte pensaba en mí, en Camila. Pero las palabras sobre Lucía me helaban. Siempre creí que era una mujer firme, responsable, aunque algo distante. Sin embargo, su comentario de ayer, en el funeral, y ahora esta carta me tenían la cabeza hecha un nudo. Quería creer que Rodrigo estaba equivocado, que Lucía solo sufría como yo. Pero en el fondo algo oscuro empezaba a crecer. El sonido de pasos en la escalera me sobresaltó. Rápido escondí el sobre en el bolsillo de mi abrigo con el corazón golpeando mi pecho, y me obligué a poner una leve sonrisa en los labios, aunque mi mirada se había vuelto fría. «Mamá», dijo Lucía con una voz plana. «Pensé en cambiar hoy la cerradura de la puerta principal. Las llaves antiguas ya no me daban confianza. Traté de mantener la voz serena aunque la mano me temblaba. Esta llave todavía sirve, hija. No la cambies». No sé por qué lo dije. Fue puro instinto.
Quizá desde la carta de Rodrigo empecé a sentir que debía ser más cautelosa. Lucía me miró con un destello de fastidio en los ojos. Luego esbozó una sonrisa tensa calculada. «Mamá, es que usted es muy descuidada. Solo quiero que la casa quede bien protegida». Se dio media vuelta, pero alcancé a ver cómo apretaba los puños como conteniendo algo. Me quedé ahí con el corazón denso, sintiendo que el muro invisible entre Lucía y yo se volvía cada vez más alto. Al mediodía reuní todo mi valor y marqué al licenciado Ramírez, viejo amigo de Rodrigo, cuyo contacto mi hijo me había dejado en la carta. Su voz cálida sonó al teléfono y acordamos vernos unos días después, en una cafetería discreta donde nadie repararía en nosotros. No dije demasiado temiendo que Lucía escuchara. Al colgar sentí que acababa de mover una pieza en una partida de ajedrez cuyas reglas aún desconocía. Salí al mercado buscando perderme entre la gente, tratando de despejar la mente. Pero doña Marta, la vecina, me tomó del brazo y me susurró. «Lucía me dijo que quiere vender la casa. ¿Usted está de acuerdo?» Me quedé helada como si me hubieran arrojado un balde de agua fría en la cara. Ya andaba diciendo eso entre los vecinos. Tan rápido se movía. Negué con la cabeza intentando sonar tranquila. «Todavía no he decidido nada, doña Marta. No hay por qué apresurarse». Ella se asintió, pero sus ojos curiosos me dejaron aún más inquieta. Volví a casa con el alma llena de sospechas. ¿Qué estaba planeando Lucía a mis espaldas? Esa noche Camila entró despacio a mi habitación. Puso sobre la mesa una foto vieja, Rodrigo sonriendo, cargándola a ella pequeñita sobre los hombros. «Papá me dijo una vez que quería proteger a la abuela», susurró, con la voz frágil a punto de quebrarse. Pero no alcanzó a hacerlo. Sus palabras me atravesaron el corazón como una estocada. Toqué la foto recordando la carta de Rodrigo. «Duerme, hija», le respondí tragándome las lágrimas. «No pienses tanto». Pero por dentro sabía que no podía dejar todo así. Rodrigo me había dejado una responsabilidad y no iba a fallarle. Esa noche escondí el sobre bajo la almohada, cuidándolo como un tesoro. Bajé a la cocina por un vaso de agua, avanzando en silencio para no despertar a nadie. Al pasar junto a la sala escuché la voz de Lucía filtrándose por la puerta entreabierta. «No te preocupes», decía con seguridad al teléfono. «En solo unas semanas todo estará listo». Me quedé inmóvil apretando el vaso entre las manos. ¿Listo? ¿A qué se refería? ¿A vender la casa o había algo más? Quise entrar. Quise encararla en ese mismo momento, pero mis pies estaban clavados al suelo. Regresé a mi habitación, me acosté, pero no pude cerrar los ojos. La carta de Rodrigo y la voz de Lucía se mezclaban en mi mente. Sabía que me enfrentaba a un secreto enorme. Un secreto que Rodrigo había intentado guardar para protegerme. A la mañana siguiente el aroma a café llenaba la cocina. Lucía ya estaba levantada con el desayuno servido sobre la mesa de madera vieja. Pan dulce, mermelada de naranja y una jarra de café caliente. Sonrió con voz suave como una brisa. «Mamá, sobre lo de vender la casa no se preocupe por nada. Déjeme encargarme de todo. Ahora lo único que usted necesita es descansar». La miré, y por un instante me invadió una calidez inesperada, como si las dudas de anoche hubieran sido solo un mal sueño. Lucía, mi nuera, parecía tan atenta, queriendo cuidarme en estos días de duelo. Asentí y forcé una sonrisa, aunque en mi interior persistía un rincón de desconfianza. Cuando me levanté con la intención de recoger los platos, Lucía se apresuró a detenerme, llevándose todo con rapidez. «No hace falta, mamá», dijo con dulzura firme. «De ahora en adelante, déjeme esas cosas a mí. Usted solo quédese en su habitación y descanse».
Me quedé sorprendida. Quería decir algo, pero solo la seguí con la mirada, mientras llevaba los platos al fregadero. ¿La qué? La actitud de Lucía me hacía sentir protegida, pero al mismo tiempo como si me estuvieran apartando de mi propia casa. Me repetía que quizás solo intentaba ayudarme, que quería aliviarme la carga. Los murmullos del funeral, la llamada secreta de anoche. Me obligué a creer que todo había sido un malentendido, que Lucía no tenía malas intenciones. Pero esa calidez no duró demasiado. Al mediodía, mientras hojeaba un viejo álbum con fotos de Rodrigo en la sala, Lucía entró con un folleto brillante en la mano. Lo dejó frente a mí y con la misma voz suave dijo: «Mamá, encontré un lugar excelente. Este asilo de lujo tiene muchos amigos de su edad y médicos que la revisan con frecuencia. Creo que ahí va a estar más feliz, más cómoda». Me quedé helada observando las imágenes de ancianos sonrientes en jardines impecables. Un asilo. Jamás había considerado abandonar esta casa llena de recuerdos de Rodrigo y de toda mi familia. Quise protestar, decir que aún podía valerme por mí misma, pero antes de abrir la boca, Camila irrumpió corriendo con los ojos enrojecidos. Mamá casi gritó: «La abuela no quiere irse a ningún lado. Ella tiene que quedarse en esta casa. Yo tampoco quiero que se vaya». La voz de Camila temblaba. Era firme pero cargada de miedo. La miré y sentí un nudo en la garganta. Mi nieta, con apenas 15 años, ya había sufrido demasiadas pérdidas. Lucía apretó los labios y en sus ojos vi un destello de irritación. La tomó de la mano y la jaló hacia afuera, murmurando con filo: «No te metas en asuntos de adultos. Tu mamá y tu abuela estamos hablando en serio». La puerta se cerró de golpe, dejándome sola con el frío folleto sobre la mesa. Me quedé allí con la mano temblorosa sobre la foto de Rodrigo, preguntándome si estaba exagerando o si en realidad Lucía buscaba apartarme de su vida y de la de Camila. Por la tarde Lucía siguió con su rutina. Abrió todo el refrigerador, revisó cada alimento y fue anotando en una libreta. «Todos los gastos tienen que estar bien planeados», dijo sin mirarme. «Yo voy a guardar las llaves y la tarjeta del banco para que estén seguras. Mamá ya no se preocupe por esas cosas». Me quedé de pie, sintiendo cómo me arrancaban poco a poco la libertad dentro de mi propia casa. Quise decirle que aún podía manejarme sola, que no necesitaba que me controlara, pero la mirada de Lucía, fría y firme, me dejó callada. Solo asentí y me di la vuelta con el corazón pesado. Al caer la tarde entré a mi habitación, encendí la televisión para tener algo de ruido que espantara la soledad, pero ni siquiera había terminado de sintonizar un canal cuando Lucía apareció y apagó el aparato de inmediato. «¿Para qué ve tanto, mamá?» «Eso le daña los ojos», dijo con tono de orden. «Déjeme guardar este control». Lo tomó, lo guardó en el bolsillo de su suéter y se fue como si nada. Me quedé mirando la pantalla apagada, sintiendo que me acababan de quitar lo último que me pertenecía. Una duda comenzó a crecerme por dentro. ¿Lucía me estaba cuidando o controlando? Ya de noche, cuando creí que todos dormían, escuché su voz desde la sala. Hablaba en susurros, pero en el silencio de la casa cada palabra era nítida. «No te preocupes», murmuró por teléfono. «Pronto voy a convencerla de que firme los papeles». El corazón casi se me detuvo. ¿Papeles? ¿A qué se refería? ¿A vender la casa o a algo más? No lo sabía aún. Me quedé detrás de la puerta conteniendo la respiración, con la mente hecha un torbellino. La carta de Rodrigo me vino a la mente. Lucía no es de fiar. Yo había querido ignorarlo. Había intentado creer que mi nuera solo estaba dolida, pero ahora cada palabra suya confirmaba mis temores. Salí despacio al jardín.
Necesitaba aire fresco, escapar un instante de aquella sensación de encierro. La luz pálida de la luna caía sobre la cerca de madera y vi a doña Marta con un cigarro en la mano saludándome. «Lucía es tan atenta», comentó con admiración. «Quiere vender la casa para cuidarla a usted. Tiene suerte de tener una nuera así». Solo asentí, pero la mirada inquisitiva de doña Marta me erizó la piel. Había algo en su forma de hablar, como si me midiera, como si supiera más de lo que aparentaba. «Lucía me habla mucho de usted», siguió bajando la voz. «Dice que necesita descansar, que le vendría bien un lugar más tranquilo. Yo creo que tiene razón. ¿Usted qué piensa?» Forcé una sonrisa y esquivé la pregunta. «No he pensado nada todavía, doña Marta. Todo a su tiempo». Pero por dentro me sentía acorralada. Regresé a casa tocando con la mano el bolsillo de mi abrigo donde seguía guardado el sobre de Rodrigo. Sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente me levanté temprano con el corazón pesado como una piedra. Tomé unas tortillas de maíz recién hechas, las envolví con cuidado en una servilleta y caminé hacia la casa de doña Marta. Quería verla no tanto para conversar, sino para tantear cuánto sabía de lo que Lucía había hecho sin habías esaliqueo. La puerta de su casa estaba entreabierta, y doña Marta con el cabello canoso y algo despeinado me sonrió al verme. Marisol vino a visitarme. «¿Qué me trae de bueno?», preguntó alegre como siempre. Puse el paquetito de tortillas sobre la mesa y me senté en la vieja silla de madera de su cocina. Doña Marta jaló otra silla y se sentó frente a mí con esa mirada curiosa que siempre le conocí. «Escuché que Lucía dijo que usted ya aceptó vender la casa», comentó en voz baja pero con firmeza. «¿De verdad piensa hacerlo?» Me quedé helada como si me hubieran abofeteado. «Yo nunca dije». Eso respondí intentando mantener la calma aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Qué le habría dicho Lucía a doña Marta? ¿Y por qué andaba divulgando algo que jamás autoricé? Doña Marta sonrió, pero ya no era la sonrisa amigable de antes. «Tal vez Lucía entendió mal», dijo ladeando la cabeza con una mirada inquisitiva. «Pero debería pensarlo bien, Marisol. Una casa tan grande, ¿para qué la quiere usted sola? Ya mayor, mantenerla cuesta mucho. Lucía tiene razón. Venderla para asegurarle el futuro a Camila sería lo más sensato». Apreté los puños debajo de la mesa conteniendo la rabia. «Señora Marta, esta casa es mi recuerdo de Rodrigo», dije con la voz temblorosa. «No he pensado en venderla. Y si algún día lo hago será decisión mía». Ella se encogió de hombros y soltó una risa suave. «Está bien, solo lo menciono. Lucía se preocupa mucho por usted, lo sabe. Ella solo quiere lo mejor para todos». Pero en sus ojos vi un destello extraño, como si esperara que dijera algo más, como si quisiera que me delatara. Me levanté con la excusa de que debía preparar la cena y salí de su casa, con una sensación creciente de desconfianza. Aquella vecina en quien había confiado tantos años, con quien compartí momentos difíciles, ahora me hacía dudar. Al llegar a casa apenas crucé la puerta y vi que Lucía me esperaba en la sala. Frente a ella había una hoja llena de números y cláusulas. Me la tendió hablando con tono suave pero apremiante. «Mamá, acabo de hablar con la agencia. Ya pasaron la casa. Solo falta que firme aquí». Me quedé en shock con la mano temblorosa al tomar el papel. Los números parecían moverse frente a mis ojos. ¿Hasta dónde había llegado Lucía sin consultarme, sin el mínimo respeto? «Lucía», dije con la voz ronca. «Yo no he aceptado vender la casa». ¿Por qué tanta prisa? Lucía me miró con un gesto de leve fastidio, pero enseguida fingió una sonrisa. «Mamá, solo quiero que todo se resuelva rápido.
Necesitamos el dinero. Camila lo necesita para la universidad. Firme, y yo me encargo de todo. Sus palabras sonaban dulces, pero detrás de ellas había una presión que me dejaba sin opciones. Esa tarde, mientras trataba de ordenar mis pensamientos en mi habitación, Camila entró sigilosamente con el celular en la mano. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de preocupación. Abuela dijo en voz baja pero firme. Mamá le mandó un mensaje a alguien diciendo: «Vende rápido antes de que ella se arrepienta». Me mostró la pantalla donde el texto brillaba claro. «¿De verdad va a vender la casa?». Leí el mensaje y cada palabra me atravesó como un cuchillo. Yo jamás había dado mi consentimiento. Nunca mencioné vender la casa. Y sin embargo, Lucía actuaba como si todo estuviera decidido. Camila, le dije posando la mano en su hombro. «Yo nunca acepté vender la casa. No sé por qué tu mamá dice eso». Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no entiendo a mi mamá», susurró. «Ella sigue diciendo que no necesita esta casa, que debería descansar en otro lugar. Pero yo quiero que esté aquí conmigo». Sus palabras me dejaron un nudo en la garganta. La abracé tratando de contener mis propias lágrimas. Mi nieta, la niña que había perdido a su padre, ahora estaba atrapada entre su madre y yo. Quise hablarle de la carta de Rodrigo, pero sabía que aún no era el momento. Esa noche no pude conciliar el sueño. La brisa fresca que entraba por la ventana no lograba calmar mi mente. Corrí la cortina buscando un poco de aire puro y lo que vi afuera me dejó helada. Lucía y doña Marta estaban sentadas en la banca de madera conversando en voz baja bajo la luz tenue del farol. Me escondí tras la cortina con el corazón golpeando en mi pecho, intentando escuchar cada palabra. «¿Con que firme los papeles es suficiente?», preguntó Lucía con un tono bajo cortante. «Yo le daré su parte como prometí, pero tiene que seguir convenciéndola. Dígale que no deberías tú estar sola, que esta casa es demasiado grande», respondió doña Marta con una risita cargada de cálculo. «Tranquila, yo sé cómo hablar. Hoy lo intenté, pero Marisol es muy terca. Siempre saca a relucir a Rodrigo. Los recuerdos. Tienes que apurarte, o empezará a sospechar». Lucía asintió entrelazando las manos con nerviosismo. «Lo sé. Solo necesito unos días más y la haré firmar. Si no, encontraré otra manera». Me quedé allí en la oscuridad sintiendo que el mundo se me venía abajo. La vecina en quien más confiaba, la que me llevaba pan dulce, cuando Rodrigo aún vivía, estaba liada con Lucía. Estaban urdiendo todo dentro de mi propia casa frente a mis ojos. Las lágrimas me brotaron, pero apreté los labios negándome a dejar escapar un sollozo. No podía mostrarme débil. No podía permitir que ganaran. Regresé en silencio al interior. Abrí el cajón y saqué el sobre con los papeles de Rodrigo. Revisé hoja por hoja, línea por línea, como queriendo asegurarme de que todo siguiera intacto. Luego guardé el sobre en una bolsa de tela vieja y lo encerré en la caja metálica bajo la cama. Ese era el legado de Rodrigo. Su último mensaje para mí. Y lo protegería a cualquier precio. Antes de dormir tomé el teléfono y escribí un mensaje breve al licenciado. «Ramírez, necesitamos vernos de inmediato. Ya no puedo esperar más. Mañana le confirmo la hora». Lo envié con el corazón aún desbocado, pero con una determinación renovada. Lucía y doña Marta podían creer que lo tenían todo bajo control. Pero yo no era alguien fácil de manipular. Por Rodrigo, por Camila, lucharía hasta el final. A la tarde siguiente, mientras la luz dorada se filtraba por la ventana, me senté en la habitación con el teléfono en la mano. Lucía había llevado a Camila de compras, dejando la casa sumida en un silencio inquietante. Aproveché la oportunidad, respiré hondo y marqué el número del licenciado Ramírez.
Su voz grave y serena sonó al otro lado de la línea como un rayo de esperanza en medio de la tormenta que me envolvía. «¿Marisol está bien?», preguntó. Le conté brevemente lo sucedido, la carta de Rodrigo, las palabras susurradas de Lucía y las maquinaciones de doña Marta. «Tenemos que reunirnos», le dije con voz temblorosa. «Mañana en su oficina». «¿Puede ser?». Aceptó sin dudar y colgué con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de entrar en una batalla, pero no podía retroceder. Al atardecer escuché el clic de la puerta principal. Solo Camila entró con el rostro apagado. Según me dijo, Lucía había pasado por la librería y le pidió que regresara antes. Estaba a punto de preguntarle cómo se sentía cuando la escuché susurrar desde la sala. Su voz era baja pero cargada de preocupación. Caminé despacio hacia la puerta. Me quedé detrás de la pared y escuché cada palabra que le decía por teléfono a una amiga. «Mamá dice que la abuela esconde dinero y papeles», murmuró Camila con la voz entrecortada. «Mamá está convencida de que su papá le dejó algo. Ya no sé a quién creerle. Mamá insiste en que la abuela no está bien. Pero ella no es como mamá dice». Las palabras de Camila fueron como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Mi nieta, a quien amo con toda el alma, estaba atrapada entre la verdad y la mentira. Quise salir corriendo a abrazarla y contarle todo, la carta de Rodrigo, lo que había escuchado de Lucía. Pero me contuve porque sabía que si lo decía ahora, Camila estaría aún más confundida. Solo regresé a mi habitación en silencio, acariciando con la mano la bolsa donde guardaba el sobre de Rodrigo, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Esa noche no pude dormir. La brisa fresca que entraba por la ventana no era suficiente para calmar mi mente inquieta. Salí al pasillo rumbo al baño y de pronto oí la voz de Lucía desde la cocina. Hablaba por teléfono en un tono bajo pero helado, calculador, como si delineara un plan al detalle. «Pronto conseguiré la firma», dijo. «Todo el patrimonio será mío. Ella no podrá resistirse». Me quedé paralizada con la mano aferrada al picaporte. La sangre me hervía. Todo el patrimonio. Lucía hablaba de la casa en Polanco, del dinero que Rodrigo me había dejado, esos 33 millones de pesos. Quise irrumpir, gritarle que ya lo sabía todo, que no podría engañarme. Pero me contuve. Entendí que debía mantener la calma. Si me descubría ahora, buscaría otra forma y yo aún no estaba lista para enfrentarla de frente. A la mañana siguiente estaba sentada en mi cuarto con una taza de café frío entre las manos. Cuando Camila entró, llevaba su cuaderno de clases, pero sus ojos reflejaban un peso enorme, como si cargara con un secreto demasiado grande para su edad. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «¿es cierto que papá le dejó dinero a usted y no a mi mamá?». Me sobresalté. Casi se me cae la taza. ¿Qué tanto sabía Camila? ¿Había escuchado la llamada de Lucía anoche? No tuve tiempo de responder porque en ese momento apareció Lucía con la mirada dura. Camila dijo con voz dulce pero cargada de autoridad: «No deberías molestar a tu abuela. Ella ya no está lo bastante lúcida para acordarse de esas cosas». Sus palabras me golpearon como una bofetada. No estaba lúcida. Lucía intentaba pintarme como una anciana frágil, confundida, para que Camila dudara de mí. Mi nieta miró a su madre, luego a mí con los ojos llenos de incertidumbre. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y se encerró en su habitación de un portazo. Ese golpe seco resonó en mi pecho como un martillo. Camila, mi niña, estaba siendo manipulada por su propia madre, y yo no sabía cómo traerla de vuelta a mi lado. Lucía se volvió hacia mí con una ligera mueca en los labios, una sonrisa fría como el hielo. «¿Ves, mamá?», dijo con un tono parejo pero con burla oculta.
Hasta Camila piensa que no deberías quedarte con nada. Más te vale aceptar vender la casa. Ya estás vieja. ¿Para qué aferrarte a ella? Al morirte no te la vas a poder llevar. La sangre me hervía, pero me mordí los labios para no perder la calma. No podía mostrarle mi titubeo. Abrí el cajón, saqué el recibo de la luz y del agua de ese mes, y lo puse frente a ella. Si de verdad quieres encargarte de la familia, le dije con una firmeza que me sorprendió. Empieza por cosas pequeñas como esta. Desde este mes, yo ya no pagaré. Lucía frunció el ceño al recibir el papel. Sus ojos mostraron un destello de molestia. Siempre me la pones difícil, murmuró conteniendo la ira. Pero está bien. Yo me haré cargo. Tú descansa. Se dio la vuelta, pero noté cómo apretaba el recibo en su mano como si quisiera hacerlo trizas. A la mañana siguiente me levanté temprano con el corazón hecho un nudo. Tomé un viejo rebozo, me puse un sombrero de ala ancha y con la excusa de ir al mercado salí de la casa. Cada paso hacia la calle pesaba como si estuviera entrando en una batalla cuyo desenlace desconocía. Pero ya no podía seguir postergando nada. La carta de Rodrigo, las palabras envenenadas de Lucía y la traición de doña Marta me empujaban a actuar. Tomé el camión rumbo a la oficina del licenciado Ramírez, con el corazón latiendo con fuerza, entre el miedo y la determinación. La oficina del licenciado estaba en un edificio pequeño, modesto, pero bien cuidado. Me recibió con una sonrisa cordial, aunque sus ojos serios parecían adivinar que traía conmigo un asunto complicado. Me ofreció asiento y desplegó una copia del testamento de Rodrigo frente a mí. Marisol dijo con voz grave: Rodrigo dejó muy claro la casa en Polanco y los 33 millones de pesos son tuyos. No mencionan a Lucía en absoluto. Él planeó todo con cuidado para protegerte a ti y a Camila. Miré las letras sobre el papel. La escritura de mi hijo. Sentí que las lágrimas querían brotar. Rodrigo, incluso enfrentando la muerte, había pensado en mí, en mi futuro y en el de su hija. Pero Ramírez continuó bajando la voz. Sin embargo, hay un problema. Lucía podría solicitar la tutela si logran declararte incapaz legalmente. Si lo consigue, ella manejaría todo el patrimonio. Apreté los puños sintiendo la sangre helarse. ¿Y si Lucía falsifica documentos?, pregunté con voz temblorosa. Ya le dijo a Camila que yo no estoy en mis cabales. Está tramando algo, lo sé. Ramírez asintió con gesto preocupado. Necesitamos testigos y pruebas para enfrentarlo, explicó. Si Lucía intenta falsificar algo, debemos demostrarlo. Yo hablaré con algunas personas para revisar si se está moviendo en lo oscuro. Pero tiene que tener cuidado, Marisol. No deje que sospeche que usted sabe lo que planea. Salí de la oficina con la mente en un torbellino. Sus palabras eran una advertencia, pero también una chispa de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Sin embargo, al cruzar la calle, no noté al hombre sentado en la cafetería de enfrente, que sostenía un celular y me tomaba fotos a escondidas. Sumida en mis pensamientos, no vi esos ojos extraños siguiéndome cada paso. Al mediodía, cuando llegué a casa y abrí la puerta, encontré a Lucía ya sentada en la sala con la mirada fría. Mamá fue al mercado. ¿Y por qué no hay comida?, preguntó con un tono parejo pero cargado de reproche. ¿Con quién se encontró? Tratando de mantener la calma aunque el corazón me golpeaba el pecho, respondí. Fui a visitar a una amiga de antes, dije con la voz lo más suave posible. Lucía soltó una risa helada que me erizó la piel. ¿Qué amiga anda con traje y portafolio y sentada en una oficina de abogado?
¿Desde cuándo mamá conoce abogados? Sus palabras fueron como un cuchillo certeras y filosas. ¿Cómo sabía que había estado en un despacho? ¿Será que me seguía? Quise confrontarla, preguntarle de frente qué tramaba, pero la mirada de Camila desde la escalera me detuvo. Mi nieta estaba allí aferrada al barandal mirándome buscando una respuesta. No podía dejar que me viera titubear. Es solo un amigo de Rodrigo, dije, esforzándome por sonar tranquila. Quería hablar sobre él. Lucía frunció el ceño, pero no dijo más. Se dio la vuelta con una sonrisa desganada. Ya entrada la noche, cuando intentaba dormir un poco, Lucía tocó la puerta de mi cuarto. Entró con un fajo de papeles en la mano y la voz tan dulce que resultaba inquietante. Mamá dijo solo tiene que firmar aquí. Así, yo me encargo de todo por usted. Ya no tendrá que preocuparse por nada. Tomé los papeles con el corazón latiendo desbocado. En la portada destacaba el logo de una clínica de neurología y en letras grandes la frase «tutela legal». Era una amenaza disfrazada tal como Ramírez me había advertido. Lucía intentaba demostrar que yo no estaba en condiciones de manejar mis asuntos. Alcé la vista fingiendo no entender nada y la miré directo a los ojos. «Lo voy a firmar», dije despacio. «Pero no hay... ¿Me das tiempo para pensarlo?» Lucía recogió los papeles y, aunque mantenía la sonrisa, no pudo ocultar su molestia. «Piénselo», dijo con frialdad. «Pero las oportunidades no van a durar mucho». Se dio la vuelta dejándome con la sensación de haber esquivado una trampa, pero sabiendo que la próxima ya estaría lista. Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a la ventana observando cómo la oscuridad cubría la calle. El viento agitaba las ramas de los árboles, pero no lograba disipar el miedo que me oprimía el pecho. Justo cuando me iba a levantar escuché voces susurrando en la entrada. Corrí la cortina escondiéndome entre las sombras y vi a Lucía Tanzi hablando con doña Marta. «Ella ya vio al abogado», dijo Lucía en voz baja tensa. «Tenemos que movernos antes de que sea tarde». Doña Marta asintió con las manos entrelazadas. «Tranquila», respondió. «Yo seguiré hablando con ella. La voy a cansar. Tú nada más ten listos los papeles». Me quedé helada, el corazón detenido. Lucía no solo me estaba manipulando a mí, también había involucrado a doña Marta en su plan. Regresé a mi cuarto con las manos temblorosas apoyándolas sobre el cofre, donde guardaba el testamento de Rodrigo. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. A primera hora de la mañana estaba en la cocina con las manos temblorosas preparando café intentando espantar el frío que me calaba hasta los huesos. Ni siquiera el aroma intenso del café lograba tranquilizarme. Cada día sentía que caminaba sobre una cuerda floja y que con un solo paso en falso, todo se vendría abajo. El sonido apresurado de los pasos de Camila me sacó de mis pensamientos. La niña entró con el ceño fruncido, los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Abuela», dijo con voz dura, casi gritando, «¿por qué papá dejó todo el dinero y la casa a tu nombre? Mamá dice que tú la estuviste engañando todo este tiempo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, filosas e inesperadas. Me quedé helada. La taza de café casi se me cayó de las manos. Quise explicarle, decirle que yo no había ocultado nada, que todo lo que Rodrigo dejó era para protegerla a ella. Pero antes de abrir la boca, Lucía salió de la sala rápida como un soplo de viento. Abrazó a Camila por los hombros con una sonrisa fingida en los labios. «Hija», dijo con voz dulce pero gélida, «tu abuela solo lo está cuidando. Tenemos que pensar en tu futuro. Tanto tu abuela como yo queremos lo mejor para ti». Camila apartó la mano de su madre con un gesto de disgusto y alzó la voz terca. «Ayer vi que mamá estaba escribiéndole a alguien», dijo casi gritando.
Le decía que la abuela tenía todas las propiedades de papá. También dijo que si ella no soltaba nada iba a demostrar que la abuela ya no estaba en sus cabales. Mamá cree que yo no entiendo nada. Me quedé sin aliento. El corazón me dio un vuelco. Camila ya lo sabía. En su inocencia y en medio de su dolor, había tropezado con la verdad que yo intentaba ocultar para protegerla. Lucía se quedó pasmada. El rostro se le endureció y sus ojos dejaron escapar un destello de pánico. «¿Qué tonterías estás diciendo?», gritó con voz tan afilada como un cuchillo. «Ya te dije que no te metas en asuntos de adultos. Vete a tu cuarto y deja de molestar a tu abuela». Camila miró a su madre, luego a mí con los ojos cargados de enojo y confusión. «Ya no confío en nadie», gritó y salió corriendo escaleras arriba. Sus pasos retumbaron con fuerza rompiendo el silencio de la casa. Me quedé allí con la taza todavía entre las manos, el pecho desgarrado. Camila, mi nieta adorada, estaba atrapada entre su madre y yo, y no sabía cómo traerla a mi lado sin lastimarla más. Lucía se volvió hacia mí con la mirada helada. «¿Lo ves?», dijo con voz plana pero cargada de sarcasmo. «La niña está confundida. No empeores las cosas». Se dio la vuelta, pero vi cómo apretaba los puños luchando por contener su ira. Yo quise gritarle, decirle que era ella quien estaba lastimando a Camila, pero me mordí los labios y guardé silencio. Sabía que no era el momento para enfrentamientos. Esa tarde me quedé en mi cuarto, intentando ordenar mi mente revuelta. Escuché unos golpecitos suaves en la puerta y Camila entró. Dejó caer con fuerza un cuaderno sobre la mesa, los ojos hinchados, la voz temblorosa. «Abuela», dijo casi suplicando, «tienes que decirme la verdad. ¿Qué fue lo que papá te dejó? Quiero escucharlo de ti. Yo también soy parte de esta familia. ¿Por qué mamá y tú me ocultan todo? ¿O creen que soy demasiado chica para entender?» Al mirarla vi reflejado a Rodrigo cuando era joven, terco pero lleno de amor. Sabía que estaba alterada, buscando desesperadamente un apoyo en medio de la tormenta de verdades y mentiras. Me acerqué al cajón. Saqué una foto antigua donde Rodrigo la abrazaba cuando era apenas una bebé, sonriendo bajo el sol. Puse la foto en sus manos y hablé con la voz entrecortada. «Tu papá te amaba más que a nada en el mundo», le dije. «Solo quería que todo estuviera a salvo. Ahora no puedo contártelo todo, pero te prometo que llegará el momento en que lo entenderás. Yo solo quiero protegerte, igual que lo hizo tu papá». Camila miró la foto con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no sé en quién confiar», murmuró, y luego se dio la vuelta cerrando la puerta de golpe. Escuché sus sollozos desde su habitación y sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Quise correr tras ella, abrazarla y contarle toda la verdad, pero sabía que aún no era el momento. Si le hablaba de la carta de Rodrigo, del plan de Lucía, tal vez Camila no lo soportaría. Esa noche Lucía entró a mi cuarto con una charola de comida. El olor del tamal de elote recién hecho llenaba el aire, pero su voz era fría como el hielo. Mamá dijo dejando la charola sobre la mesa: «Camila está en plena adolescencia. Es muy influenciable. No la confunda más y tampoco piense que va a manipularla para que se ponga de su lado». Sus palabras fueron como una bofetada, agudas y dolorosas. Asentí en silencio, pero cuando Lucía se dio la vuelta, noté un papel que sobresalía de su bolsillo. El logotipo de un hospital desconocido llamó mi atención. Un expediente médico. El corazón me latía con fuerza. ¿Acaso eso era lo que planeaba usar para demostrar que yo ya no estaba en mis cabales? Quise arrebatárselo, exigirle explicaciones de inmediato, pero me contuve. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas, tal como Ramírez me había dicho.
Al día siguiente una carta del juzgado llegó a mi buzón. La tomé con las manos temblorosas, el corazón golpeando en mi pecho. El sobre era grueso con el sello del tribunal. Al abrirlo leí las palabras heladas. Lucía Shea había presentado oficialmente la solicitud de tutela legal sobre mí. Me quedé de pie en medio de la sala sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Lucía, mi nuera, a quien alguna vez consideré una hija, ahora quería arrebatarme mi libertad, convertirme en una anciana, incapaz de decidir por sí misma. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero apreté los labios. No podía darme el lujo de mostrar debilidad. Guardé la carta en el bolsillo y salí deprisa rumbo a la oficina del abogado Ramírez. El despacho del licenciado seguía igual que la última vez, sencillo, pero con una sobriedad que imponía respeto. Me recibió detrás de su escritorio, frunciendo el ceño al leer la carta. Marisol dijo con voz grave: «Tiene que estar preparada». Lucía seguramente adjuntó un expediente médico falso, diciendo que usted sufre un grave deterioro de la memoria. Sus palabras fueron como un cuchillo confirmando mi peor miedo. Ramírez revisó el expediente médico anexo hoja por hoja, analizando la firma del médico, el sello, el hospital. «Todo es falso», afirmó. «Ese hospital no existe. Y el doctor que firma aquí tampoco. Lucía está jugando una partida muy peligrosa». Me quedé sentada aferrada con fuerza a los brazos de la silla, conteniendo las lágrimas. «¿Cómo pudo hacerme esto?», susurré con la voz quebrada. La traté como a una hija, Ramírez. Quise creer que solo estaba dolida por la muerte de Rodrigo, pero ahora quiere quitármelo todo, incluso a Camila. Ramírez puso una mano sobre mi hombro, con una mirada cargada de compasión. «Lo enfrentaremos», me aseguró. «Pero debe mantener la calma y no dejar que Lucía se dé cuenta de que ya descubrió su plan. Necesitaremos tiempo para reunir más pruebas». Al regresar a casa me sentí como un soldado que vuelve del campo de batalla, exhausta pero sin poder detenerme. Apenas crucé la puerta de la sala, vi a Lucía sentada en la mesa del comedor con papeles esparcidos frente a ella. Levantó la mirada y sonrió como si nada hubiera pasado. «Mamá, el juzgado se pondrá en contacto pronto», dijo con una voz dulce pero helada. «No te preocupes, solo quiero que todo sea más sencillo». Ya no pude contenerme. Me acerqué mirándola directo a los ojos. «¿Quién firmó estos documentos?». «Lucía», pregunté con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Aquí dice que tengo pérdida de memoria, que ya no estoy en mis cabales. ¿Quién falsificó esto?». Lucía alzó la cabeza y por un instante vi un destello de pánico en su mirada, aunque enseguida recuperó la calma. «¿De qué hablas?», se burló con una sonrisa amarga. «A veces hay que hacer lo necesario. No deberías preocuparte. Ya estás vieja. Déjame encargarme yo». «Encargarte», gruñí sintiendo la sangre hervir. «Encargarte es falsificar documentos para quitarme mis derechos. Es decirle a todos que ya no pienso con claridad. Lucía, yo te traté como a una hija. Y esto es lo que me haces». Lucía se puso de pie de golpe con los ojos fríos como cuchillos. «No te hagas la inocente», gritó. «Ocultaste los bienes de Rodrigo. Te quedaste con todo para ti. ¿Crees que no lo sé? Todo lo que hago es por Camila. Por esta familia». La puerta de la sala se abrió de repente, y Camila estaba ahí con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Mamá gritó con la voz temblando. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo te atreviste a decir que mi abuela no está bien de la cabeza? Ella no es como tú dices». Lucía se volvió hacia su hija y le gritó: «Cállate, Camila, no entiendes nada. Todo lo que hago es por ti, por tu futuro».
Pero Camila negó con la cabeza con lágrimas rodando por sus mejillas. Corrió hacia la calle, dejándonos a Lucía y a mí en un aire tan denso que parecía a punto de estallar. Esa noche me quedé junto a la ventana mirando hacia el patio. Camila estaba sentada en la banca hablando por teléfono con voz entrecortada. Ya no sé en quién confiar, le decía a su amiga. Mi abuela y mi mamá pelearon. Horrible. Todo está de cabeza. Solo quisiera que todo volviera a ser como antes, cuando mi papá vivía. Al escucharla sentí que el corazón se me rompía. Camila, mi nieta adorada, estaba atrapada entre la verdad y la mentira. Y yo no sabía cómo protegerla sin herirla más. Una hora después, cuando Camila ya había entrado, vi a Lucía salir a escondidas hacia la reja. Doña Marta estaba allí bajo la luz tenue del farol. Lucía le metió un sobre grueso en la mano. Cuando el tribunal pregunte, murmuró: Lucía, solo diga que Marisol olvida cosas y se confunde. Nada más. Doña Marta asintió con voz baja pero calculadora. Tranquila. Sé exactamente qué decir. Pero asegúrate de que yo reciba mi parte. Me quedé detrás de la cortina con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero se me derrumbaba. Lucía no solo había falsificado documentos, también había sobornado a doña Marta para que diera un testimonio falso. Había ido demasiado lejos, no solo manipulándome a mí, sino arrastrando a personas en las que alguna vez confié. Regresé a la habitación, me senté junto al cofre metálico y puse la mano sobre el sobre con los papeles de Rodrigo. La carta de mi hijo. Su último mensaje era lo único que me mantenía en pie. Sabía que la batalla legal estaba a punto de comenzar y tenía que estar lista. Por Rodrigo, por Camila. No iba a dejar que Lucía ganara. Cerré los ojos y susurré en la oscuridad: hijo, mamá va a cumplir su promesa. Voy a proteger todo lo que dejaste. La mañana del juicio desperté con la sensación de que el mundo entero me aplastaba los hombros. Me paré frente al espejo. Vi mi rostro, las arrugas, los ojos cansados. Pero dentro de ellos aún ardía una llama firme. Hoy ibas a enfrentar a Lucía a todas sus mentiras, y sabía que esta era mi última oportunidad para defender la herencia de Rodrigo, para proteger a Camila. Me puse un vestido negro sencillo, me cubrí con un rebozo y salí de casa junto con el licenciado Herrera, con el corazón cargado de nervios, pero también de una determinación que me mantenía erguida. La sala del tribunal era fría, con un ambiente tan denso que parecía que en cualquier momento caería un rayo. Me senté al lado del licenciado apretando las manos sin apartar la vista de Lucía. Ella ya estaba allí sentada enfrente con un rostro sereno pero lleno de soberbia. Camila estaba a su lado con los ojos hinchados y el gesto tenso. Quise tenderle la mano, decirle que todo estaría bien, pero su mirada de desconfianza me atravesó como un cuchillo. Mi nieta estaba atrapada entre su madre y yo ya no sabía si seguía creyendo en mí. El juicio comenzó. Lucía se levantó con teatralidad. Su voz, tranquila pero calculada, presentó un grueso expediente médico y lo colocó frente al juez. Señoría, dijo con firmeza mi suegra, la señora Marisol ya no tiene la lucidez suficiente para manejar sus propios bienes. Solicito que este tribunal me otorgue la tutela para proteger el patrimonio de la familia y cuidar de ella. Luego giró hacia mí con una expresión de falsa compasión. Ella olvida las cosas. Se confunde todo el tiempo. Y yo solo quiero lo mejor para ella y para mi hija Camila. El juez asintió hojeando las páginas con un rostro serio. Sentí que el corazón me dejaba de latir. Todo parecía inclinarse a favor de Lucía. Entonces doña Marta, la vecina en quien alguna vez confié, levantó la mano para declarar.
Subió al estrado con voz temblorosa pero cargada de dramatismo. Señoría, dijo, he vivido junto a la señora Marisol por años. Suele olvidar cosas hasta lo más básico como cerrar la puerta o pagar una cuenta. Una vez incluso me llamó por otro nombre, creyendo que yo era otra persona. Me preocupa mucho su estado. Me quedé ahí con la sangre hirviendo. Cada palabra de doña Marta era una mentira, cada frase, un puñal clavándose en mi pecho. Quise levantarme, gritar que Lucía le había pagado para que mintiera. Pero el licenciado Herrera puso su mano sobre mi hombro, mirándome con serenidad tranquila. Apreté los labios con fuerza conteniendo las lágrimas, mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. En cuanto Lucía y doña Marta terminaron, el licenciado Herrera se levantó. Su voz resonó firme y poderosa. Su señoría, tenemos pruebas de que los documentos médicos que presenta la señora Lucía son falsos. La sala estalló en murmullos. El licenciado mostró un paquete de papeles y continuó sin titubear. Aquí está la confirmación oficial del hospital, junto con el testimonio de un médico verdadero, que asegura que la señora Marisol no presenta ningún problema neurológico. Además, el hospital mencionado en el expediente de la señora Lucía ni siquiera existe. La firma del supuesto doctor, los sellos, todo es falso. El juez frunció el ceño, tomó los documentos y revisó cada página con creciente desconfianza. Miró a Lucía con severidad. ¿Cómo explica esta diferencia? Lucía se quedó inmóvil con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. Puede que haya un pequeño error, tartamudeó con la voz quebrada. Yo solo repetí lo que el doctor me dijo. No sé nada sobre falsificaciones, pero ya no tenía la seguridad de antes. Su voz era débil e insegura. El debate se volvió tenso con el licenciado Herrera, desmontando uno a uno los argumentos de Lucía. Yo permanecía sentada con el corazón golpeando entre la esperanza y el miedo. Sentía que la balanza comenzaba a inclinarse, pero sabía que Lucía no se rendiría sin pelear. Entonces, de pronto, Camila se levantó de su asiento con una carta doblada en la mano. Su voz temblaba, pero había en ella una firmeza inesperada. Señoría, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esta es una carta de mi papá Rodrigo. La encontré por accidente debajo de la almohada de mi abuela mientras limpiaba su cuarto. Papá escribió claramente: todo lo que mi madre guarda es para proteger a mi hija. Lucía no podía tocar nada. La sala estalló en murmullos como un oleaje que golpea la playa. Intentó arrebatar la carta, pero el juez fue más rápido y la tomó en sus manos. La abrió y comenzó a leerla con voz clara y solemne. Mamá. Te dejo la casa en Coyoacán y mis ahorros para que protejas a Camila. No confío en Lucía. Ella se ha cambiado y no quiero que ponga las manos en lo que dejo. Guarda este secreto hasta que sea necesario. Miré a Camila incrédula sin poder asimilar lo que estaba ocurriendo. Mi nieta, la niña a la que tanto amo, había encontrado la carta de Rodrigo. Quise correr a abrazarla, decirle lo orgullosa que estaba de ella. Camila me miró y su voz salió entrecortada. Abuela, lo siento. Confié en mi mamá demasiado tiempo. Lucía, fuera de sí, se levantó de golpe con el rostro desfigurado por la rabia y el miedo. «Todo me pertenece a mí», gritó con voz rota. «He sacrificado mi vida por esta familia. ¿Por qué él no confió en mí? ¿Por qué ella se queda con todo?» El juez golpeó con el mazo con un tono helado. «Señora. Lucía, cálmese. El tribunal abrirá una investigación sobre su falsificación de documentos. La audiencia queda suspendida». Salí del tribunal junto a Camila y por primera vez en semanas sentí un ligero alivio. Ella tomó mi mano con sus pequeños dedos que aún temblaban.
Abuela susurró: «No quiero perderte». La abracé con las lágrimas deslizándose por mis mejillas. «Yo tampoco quiero perderte», le dije con la voz ahogada. «Te voy a proteger como tu papá quiso». Al salir del tribunal, el sol me acarició el rostro. Su calidez no borraba la herida de mi corazón, pero me recordaba que seguía viva. La batalla aún no había terminado, pero por primera vez no me sentía sola. Camila habíase elegido estar de mi lado, y la carta de Rodrigo, como un faro en la oscuridad, me devolvía la fe. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por Rodrigo, por Camila, seguiría luchando. Unos días después del juicio, la casa se sentía distinta, como si hubieran retirado un peso invisible. Lucía recogió sus cosas y se fue en silencio. Una mañana de neblina no pronunció palabra alguna. Solo arrastró la maleta hasta la puerta con la mirada baja, sin atreverse a mirarme ni a mirar a Camila. Me quedé en el umbral viendo cómo su figura se desvanecía calle abajo, con el corazón dividido entre el alivio y un dejo de tristeza. Al fin y al cabo, Lucía había sido mi nuera, parte de esta familia. Pero lo que hizo las mentiras, la traición, destruyeron todo. Camila estaba a mi lado, sus manitas aferradas a la barandilla del porche. «No quiero irme con mamá», dijo en voz suave pero firme. «Quiero quedarme contigo, abuela». La abracé con las lágrimas finalmente escapando las primeras en muchos días. Sentí que al menos había recuperado una parte de mi familia. Doña Marta, mi vecina y antigua amiga, ahora me evitaba. Después del juicio, todo el barrio murmuraba sobre el dinero que había recibido de Lucía para testificar en falso. Cada vez que salía al jardín, doña Marta cerraba su puerta de golpe, sin atreverse a saludarme como antes. Una tarde nuestras miradas se cruzaron por encima de la cerca. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, pero yo simplemente desvié la vista. No estaba enojada, pero la confianza se había roto, y sabía que nunca volvería a verla de la misma manera. Fui con el licenciado Herrera al banco para concluir los trámites que confirmaban la propiedad de la casa en Coyoacán y los 33 millones de pesos. Sentada en aquella oficina pequeña, firmé hoja tras hoja con la mano temblorosa. Cada firma era una declaración de que el legado de Rodrigo, el último mensaje de mi hijo, estaba protegido. Cuando terminé, el licenciado Herrera me miró y sonrió. «Rodrigo confió en la persona correcta», dijo en voz baja. Él dejó todo preparado para asegurarla hasta a usted y a su nieta. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Recordé la carta de Rodrigo, sus palabras llenas de cariño, y supe que había tomado el camino correcto. Había honrado la promesa hecha a mi hijo. Decidir dejar la vieja casa no fue sencillo. Cada rincón guardaba recuerdos con Rodrigo, pero entendía que necesitaba un nuevo comienzo. Puse en venta aquella vivienda impregnada de memorias y me mudé a la de Coyoacán. La nueva era amplia, luminosa, con ventanales que daban a una calle tranquila. Al principio temí que se sintiera vacía, tan fría como la otra tras la partida de Rodrigo, pero Camila lo transformó todo. Llenó las habitaciones con sus risas, sus historias del colegio, y también con esos momentos de terquedad que a veces me sacaban de quicio y al mismo tiempo me enternecían. Camila convirtió esa casa en un verdadero hogar, y entendí que ya no estaba sola. Volví a llamar a Teresa, la ama de llaves que había trabajado con nosotros desde que Rodrigo era niño. Lucía la había despedido tras la muerte de mi hijo, pero yo jamás olvidé su lealtad. Teresa regresó con su sonrisa de siempre, y enseguida comenzó a limpiar, a cocinar como si nunca se hubiera ido. Me dijo con voz cálida: «Esta casa me hacía falta, y yo también necesitaba un lugar al cual volver».
Teresa no solo se ocupó de las tareas, también se convirtió en mi compañera. Escuchaba mis confidencias en esas noches largas, y con ella fui recuperando una seguridad que había perdido hacía mucho. Poco a poco empecé a integrarme a un grupo de mujeres mayores en la iglesia del barrio. Se reunían cada semana, cocinábamos juntas, bordábamos y compartíamos historias de vida. Por primera vez en muchos años sentí que pertenecías a un lugar. Aquellas mujeres con sus relatos de pérdidas, esperanza y resistencia me hicieron entender que no era la única que había enfrentado el dolor. Una tarde, mientras preparábamos tamales, una anciana me tomó la mano y me dijo: «Elena, usted es más fuerte de lo que cree. Rodrigo debe estar muy orgulloso de usted». Sonreí con lágrimas rodando por mis mejillas. Por primera vez sentí que no solo existía para sobrevivir, sino para seguir escribiendo mi propia historia. Con los 33 millones de pesos, comencé a financiar becas para jóvenes de escasos recursos del barrio. Recordaba que Rodrigo solía decir que quería ayudar a quienes más lo necesitaban, y yo quise cumplir ese sueño en nombre de mi hijo.